Presten atención a esta noticia porque hoy hubo una sorpresa en lo que es el medio de transporte público en el departamento de Maldonado. Y es que el expresidente de la República, Luis Lacalle Pou, se subió a una de estas líneas. Ahí lo tenés al pelotudo. Del departamento del Maldonado. Viajó este sábado, según informa el portal FM Gente del departamento fernandino. Utilizó el transporte público de la empresa Codesa. Específicamente fue la línea 14 que conecta el Faro de José Ignacio con Punta del Este. El director de la empresa, Pedro Nimo, dijo que el exmandatario subió al ómnibus sin previo aviso en la zona de José Ignacio, lo que lógicamente, y como ustedes imaginarán, sorprendió al conductor y también a los pasajeros que iban en ese ómnibus. Durante el trayecto conversó con todos, agrega el portal que los usuarios y el conductor del ómnibus destacaron el gesto y además se tomaron fotos, como es habitual hacer con el expresidente Lacalle Pou, quien descendió del vehículo a llegar a Punta del Este. ¿Viste generoso? No, vine en aguafiestas. A ver. Porque la consigna que todo el mundo le gustó, a mí no me gustó mucho. Esta de poner las notas. Y viste, cuando un jugador de fútbol entra en los últimos 15 minutos, ¿no? Y salvo que haga un gol en contra o haga el gol de la victoria, los periodistas deportivos cuando hacen la puntuación no le ponen punto. Le ponen una rayita. Jugó 15 minutos. Si jugaste menos de 20, en contra le ponen 1, 2. Si hizo un gol le ponen. O sea, para mí recién empezó el gobierno. O sea, no cumplió un año todavía. Y ni siquiera tenía el presupuesto propio. Entonces, yo había puesto sin calificación, no es demasiado aguafiestas. Escuchándolo a todos, si tengo que poner una nota, pongo un 5. Me parece que hasta ahora ha mostrado poco. Raspando, apenas aceptable. Sí, o sea, ha mostrado poco, pero le concedo el beneficio de decir, recién empezó, es el comienzo, hay que ver cómo sigue, qué concreta, qué no concreta, tiene el presupuesto ahora, que no lo tenía. Sobre lo que decía Buquet y la polémica con Casa, creo que tiene razón Buquet, o sea, notoriamente es un gobierno que está tiroteado desde adentro, recién empezó y ya tiene al Partido Comunista insistiendo con el 1%, no es el único aparte, con el impuesto al 1%, que no lo quiere O'Donnell, y también esa propuesta del ministro Castillo de que los despidos sean comunicados previamente por las empresas, tampoco fue consultada con el Ministerio de Economía, o sea, me parece que hay ahí sí una puja que no será una guerra nuclear, pero bueno, que hay algunos tirantes hay. Hemos visto peores. Sí, claro, obvio, siempre puede ser peor. Fito. No. Vale mucho, pero lo que muestra Orsi muestra otra cosa, o sea, no es que muestre lo opuesto a eso, pero lo que se impone de él es una imagen de un presidente que habla demasiado, que mete la pata. El tema Bukele no es un tema menor, o sea, es el gran tema del Uruguay. El tema del Uruguay es la seguridad, o sea, cuando él nombra y la gente está cansada. Tenemos 2 semanas viendo qué quiso decir con lo de Bukele. Claro, bueno, pero el tema no es menor, el tema es el principal. Y sobre el tema principal da un mensaje muy contradictorio, que se tiene que tomar una radio a explicarse él mismo ahora después, y no es que estaba hablando de cómo cocinar las milanesas, estaba hablando de seguridad pública, que es el gran tema que le preocupa a la gente. ¿Y esa aclaración que hizo, te dejó clara su postura o no? O sea, no vamos a volver a discutir. No, pero digo, que no, digamos, no me queda claro. No te quedó claro. Pero lo que voy es que creo que algunas cosas que se dijeron acá son acertadas. Es decir, él quiere dejar contento a todo el mundo, justamente por ese talante que tiene de tratar de construir, de no enemistar, de no cavar la grieta, que es muy positivo, digamos, ese es Orsi justamente. Entonces quiere dejar contento a todo el mundo. También creo que lo persigue un poco el fantasma de Mujica, el querer parecerse a Mujica, la manera de comunicar, pero tiene que olvidarse el fantasma de Mujica porque Mujica es irrepetible, la manera que comunicaba Mujica no la va a lograr hacer y nadie la va a lograr hacer. Creo que debería hablar menos, realmente. No tiene necesidad de hablar todos los días de todos los temas. Y creo que tiene que estudiar más los temas de los que habla. O sea, tiene que estudiar la seguridad pública. Tiene que estudiar la seguridad pública. Tiene que estudiar todos esos temas que dice, es muy complejo. Bueno, o los estudia y sale a hablar, o no tiene por qué hablar. Ya ganó la elección, es el presidente, no tiene por qué un presidente saber de todo. Tiene que tener un equipo como él ha formado. Si no tiene la obligación de él tener la posta de todos los temas. O sea, pasa que le preguntan de todos los temas cuando para. No tiene por qué hablar de todo el tiempo. O sea, tendría que. Y creo que esas críticas que ha recibido le jugaron en contra y quiso como huir para adelante en aquel discurso que hizo, creo que fue en ADM, donde dijo voy a seguir equivocándome. Sí, voy a seguir tropezando en ADM. Creo que fue un error sobre el error, digamos. Creo que lo que tiene que hacer es sentirse más seguro de sí mismo. Ya ganó, es el presidente, tiene un equipo, confiar en ese equipo y hacer las cosas que tiene que hacer. No hablar de todos los temas todo el tiempo. ¿Y qué nota le ponen? Y yo le pongo un punto menos que bueno, vamos a poner el 5. 5, lo mismo que le pusiste al gobierno. Le falta un jugador al equipo. Está resultando interesante porque discrepo con todo el mundo. Mirá, quiero discutir, diga entonces. Quiero discutir. O sea, que quisiera discutir. Pero soy como Orsi, me cuesta discutir. Che, no, yo le puse 4. Ah, mirá, no sí. aprueba. Para mí no. Porque, a ver, no sé si es una ventaja o una desventaja, pero habiendo visto el inicio de tantos gobiernos, este gobierno me parece tan poco ambicioso. Me parece que tiene tan poca energía, tan poco sueño. No es una cuestión de épica. No hay idea fuerza, no hay buques insignias. A ver, que el gran mérito del gobierno sea aprobar el presupuesto. Yo creo que hubo un solo año, 1950, 1951, no se aprobó un presupuesto en este país. Los presupuestos se aprueban en este país. Entonces,
No, a mí me parece que es poco, muy poco, comparado con la historia de los gobiernos uruguayos de la postdictadura. Piensen, el primer gobierno de Sanguinetti, no toda la agenda enorme que tenía, el gobierno de la calle Herrera, el segundo de Sanguinetti. Me puedo pasar un buen rato explicando la energía, la agenda de la mayoría de los gobiernos. Comparemos con el de la calle Pou, que tuvo una agenda muy grande. Entonces, no, para mí no aprueba este primer año el gobierno. Diría, además, poco comparado con los problemas. Pues yo me dijera, el país vuela, ¿no? Nos va fantástico, no tenemos problemas de ningún tipo. Ok, al trote está bien, o caminando está bien, pero caminar la cancha, ¿no? Con los problemas que tiene el país en, no sé, problemas económicos, sociales, los que quieras. Seguridad, ¿no? Que así que estaba en el es centro muy del debate. poco, para mí es muy poco. Bien. A ver, Natalia. Yo creo que después de la entrevista de Negro hoy en el país, creo que hay que matar ganas, porque la situación no solo no mejora mucho, sino que dice que pretende ser un ejemplo para el mundo de resolver la seguridad. Me parece un poquito ambicioso, pero bueno. Bueno, ¿cómo es la impronta de gestión de Yamandu Orsi? Yo creo que la impronta de gestión, como le decía al principio, es lo que uno sabía que iba a hacer. No creo que es un correcto gestor, es una persona honesta y una persona dialogante. Lo que pasa que después hay otra cosa que yo creo que es el correcto presidente para un país que, por lo que mostró en las urnas y por lo que mostró en la campaña, no quiere que se hagan demasiadas olas. Ahora, yo ahí tengo una mirada discrepante probablemente con la mayoría de la sociedad uruguaya, porque yo creo que Uruguay tiene problemas muy serios que no está atacando y que eventualmente, si no los ataca, de acá 5 o 10 años vamos a tener un país mucho peor del que tenemos ahora. Y me da la sensación de que Orsi, como tampoco de alguna manera Luis Delgado, no es una persona, no es un líder en el sentido de alguien que se pare frente a la sociedad y de alguna manera lo guíe a superar ciertos conformismos y a buscar soluciones de fondo a problemas que están arriba de la mesa. Yo creo que es una persona que es un correcto gestor de la situación que tiene alrededor, con algunas falencias en su discurso público. Yo creo que lo que dijo sobre Venezuela me parece muy flojo, me parece que la verdad, para eso no decir nada, porque además te pone una situación geopolítica compleja, jugarse en ese discurso medio filo defensor de Maduro no le aporta al Uruguay particularmente. Pero creo que es injusto pararte en la sociedad y reclamarle algo a un político que es radicalmente diferente a lo que prometió en campaña, porque si hiciera eso, como por ejemplo pasó con los impuestos, lo criticaríamos y con razón. Yo creo que el problema es más de fondo y es que la sociedad uruguaya no termina de aceptar que hay algunas reformas profundas que la sociedad necesita y que no hay dirigentes que se pongan al frente y que le hablen y le hagan entender eso. Escuchar al ministro Juan Castillo cuando hizo el anuncio, ¿no? ¿Qué te parece la idea? A mí lo primero que me surge es una pregunta que me la hago a mí mismo, pero me se la pregunto a todos ustedes. ¿Esta medida en qué protege el trabajo? La primera pregunta que me hago. Digo, ¿cuál es el efecto? ¿Qué voy a lograr? ¿Cómo protejo el trabajo acá cuando una empresa decide porque necesariamente tiene que hacer una reestructura o porque se va, porque el mercado no le sirve? Entonces, esta medida 15 días antes, ¿en qué me protege el trabajo? La única manera de proteger el trabajo es poder generar, a ver qué es lo que le pasa a la empresa, a ver cuáles son los problemas de la empresa y que la empresa continúe. No es que yo te preavise que vos te quedes o no. Porque ¿qué va a pasar? Yo le aviso 15 días antes y ¿cuál es la consecuencia? Si es la aplicación o la ratificación del convenio 158 de la OIT, como mencionaba Marcelo hace un rato, bueno, está comprobado. Fíjense, ese convenio que Uruguay quiere ratificar, en la OIT, los miembros de la OIT o los países miembros son 187. Al día de hoy, solamente 37 han ratificado ese convenio, de los cuales 3 estaban en ese convenio, Canadá, el Reino Unido y Brasil, que lo ratificaron, se volvieron para atrás, porque lo primero que dijeron, esto traba a la empresa y no le da crecimiento a la empresa y ni permite generar trabajo. Entonces, yo creo que esto se incrementa el riesgo de que haya una ocupación, pero además, ¿cómo funciona? Yo te aviso, además el tema, si vamos al convenio, que podemos hablar, el convenio 158, lo que hace es judicializar el tema. ¿Ah? Yo te aviso, te digo que te voy a despedir, tengo que presentar las causas y vos tenés derecho a apelar en un organismo distinto al de la empresa. Entonces, esto lo llevas a ¿cuánto tiempo puede llevar? Estoy trancando a la empresa, estoy encorsetando el sistema. Un sistema que a través de los consejos de salario del Uruguay de hace muchos años lo tiene y funciona bien. ¿Y te parece que hay riesgo de ocupaciones también? Pero yo, más allá del riesgo de ocupación, imagínate que yo quiero despedirte. Hoy está el régimen de indemnización. Yo te despido y te pago una indemnización correspondiente. Acá, que además se agrega una cosa nueva en el convenio que es la reincorporación de la persona. Imagínate que yo tomo la decisión como empresario de despedirte porque tengo que hacer una reestructura o lo que sea. Te despido. El funcionario apela. Y quien decida qué es lo que va a pasar, todavía tiene derecho a reincorporarme. Entonces genera una cantidad de problemas, trabas. En vez de estar pensando cómo podemos hacer para que las empresas se desarrollen y generen más trabajo, no. Con esto creo que lo vamos a encorsetar. La idea, en los papeles no es mala la idea. Pero en la práctica, como decía Tomás, vamos a esto. Yo quiero llevar, porque esto no es para las micro, pero es para las medianas y pequeñas empresas. Yo los invito, recorremos el interior y vayamos a la frontera y le voy a decir, bueno, mira, ahora vos para despedir a una persona tenés que avisarle. Con 15 días, y además él va a tener el derecho a apelar y todo. ¿Cómo sigue pensando Tomás? ¿Cómo hacemos para fomentar el empleo juvenil cuando le estamos dando un paquete de medidas a las empresas que las estamos encorsetando más? Natalia Ubal, ¿cómo la ves? Está del PIT. ¿Y qué le pareció? Sí, Gustavo? voy a arrancar por el principio. Me quedé sin agua por la sorpresa que acabo de escuchar. A ver. Que el senador González, socialista, esté parafraseando y citando al FMI, la verdad, si hoy por hoy uno no puede aseverar que no pierde la capacidad de asombro, realmente hoy que el senador González cita al FMI, es una pieza más, es una perla más al collar de sorpresa. En segundo lugar, aclarar que el gobierno pasado
hizo cambios en el IRPF, en el IAS e incluso para con las empresas. Sí. Y fueron decenas de miles de personas que dejaron de pagar. Los que menos, sus salarios eran menores. Es decir, los que pagaban poquito IRPF fueron los primeros que dejaron de pagar. Entonces, hay que ser justos con las cosas. En tercer lugar, a mí lo que uno no deja de sorprenderlo, y esto sí, es que la izquierda cada vez que tiene que administrar y las cuentas se le complejizan, la salida rápida es mayor carga impositiva. Y yo les debo decir que creo que el senador González, que fue, como tú bien decías, Mariano, uno de los primeros legisladores del gobierno que se puso... Como legislador fue el primero, después se sumaron Constanza Moreira y Oscar Andrade. Yo no, creo que Felipe Carrasco también. O sea, Pero ahí va, y Felipe Carrasco, el primero fue Gustavo. Porque no llevo el raconto, pero sí fue de los legisladores que se pusieron al hombro la propuesta. Que vale señalar que no todo el Frente Amplio está de acuerdo, ¿no? O sea, primero que se pongan de acuerdo dentro del gobierno si están de acuerdo con la propuesta, antes de manejarlo públicamente. Pero en ese momento, yo les debo reconocer que les salió bien la jugada. Porque eso fue el principio del gobierno. Y cuando el Poder Ejecutivo manda el proyecto de ley de presupuesto, casualmente aparecen 4 o 5 impuestos nuevos. Es decir, que, según las palabras del ministro Done, inicialmente van a recaudar por 600 millones de dólares, que por lo general el Frente Amplio cuando maneja números siempre se queda corto. Se quedaba corto el ex ministro Astori y probablemente se quede corto también O'Donnell. Entonces, es decir, que esa propuesta que hoy se maneja por parte del PIT-CNT y de algunos, la minoría de los legisladores del gobierno, la verdad, en términos numéricos, ya obtuvieron un resultado. Porque una vez que se apruebe en el Senado el presupuesto y vuelva a la Cámara de Diputados para aprobarse, van a tener parte de lo buscado, logrado. Cuando se habla de pobreza infantil, estamos en noviembre. El gobierno aprobado, en el periodo pasado se aprobó la ley Lustenberg. Y en este gobierno hoy todavía duerme en un cajón para ser reglamentada del Ministerio de Economía, porque el gobierno no está dispuesto a aceptar los términos que el Parlamento en la legislatura pasada aprobó, proyecto de la ministra Lustenberg, para combatir la pobreza infantil. Entonces, está muy lindo manejar fines loables. Ahora, en la práctica, este gobierno, con su ministra de Salud Pública y con los elementos necesarios para reglamentar la ley, estamos en noviembre y todavía no ha hecho nada. Bien. Y vamos a poner un poco en contexto para entender cómo llegamos a esta agresión, Valentín, de una docente a un alumno ya mayor de edad, de 20 años, y también a su madre. El pasado 20 de noviembre, los alumnos de bachillerato de sexto año del Instituto Tecnológico Superior Buceo, conocido popularmente como la UTU de Audiovisuales del Buceo, habían presentado su proyecto final, un cortometraje. Allí tenían que hacer la exposición, cada uno de los alumnos, ante la docente y otros integrantes, por ejemplo, de la dirección, de la inscripción, que también forman parte de esa mesa, no que evalúa, pero que sí que está presente durante la evaluación final. Allí los alumnos no quedaron muy conformes con las notas que le puso la docente, porque, según denuncian ellos, la docente durante la exposición se molestó por el agradecimiento que le habían dado a ella y que no era el suficiente. Eso fue el desencadenante que provocó que uno de los alumnos, en conjunto con los demás, decidieron elevar un mail a la dirección de esa UTU, expresando su malestar por la nota obtenida en algunos de los casos y por la actitud de la profesora. La dirección reenvía este mail a la docente, la consulta cuál es su visión de lo sucedido, y allí comienza esta situación donde la docente comienza a enviarle mails a uno de los alumnos, mail que nosotros tuvimos en nuestra redacción, en las que les pone, por ejemplo, estoy decepcionada de ustedes como seres humanos, te faltan años y testosteronas, le pone al alumno que redactó el mail, sos un ser muy oscuro, mal agradecidos, le dice a los alumnos porque se molestó que ante estas diferencias no hayan consultado a ellos, sino que hayan hablado directamente con el director. Este audio que muestra, o se escucha mejor dicho, el accionar de esta docente que después les voy a contar cuando fue la policía, qué les dijo y cómo sigue el caso ahora. Yo estoy muy orgullosa de mi grupo, era mi grupo favorito, ¿verdad? Mi grupo favorito. Pero tu hijo se enojó y en vez de venir a hablar conmigo, cuando lo estuve todo el año, soy la persona que estuvo trabajando todo el año, fue directamente a hablar con Javier y a llevarme una denuncia que en 8 años de carrera no tengo una denuncia de un adolescente, ¿está? Eso es la gente, son las personas como vos, ¿ok? Yo le di todo hasta mi casa de mí, vos conocés mi gato, ¿ok? Pero viniste a hablar conmigo y te pusieron con el director, estoy obvio que tiene. Porque tengo derecho como estudiante. Pero pedime perdón. No. Pedime perdón. No. ¿Por qué? Me tenés que pedir perdón. ¿Por qué? Porque yo nunca te traté mal entero. Nunca te traté mal. Nunca. Yo no dije lo contrario. ¿Y alguna vez me pediste perdón o no me diste las gracias? Sí. No me lo hiciste. Sí, lo hice. No, me hiciste una denuncia, sos un hijo de puta. Eso. Bueno, Emiliano, esa persona no está como para dar clases. Más allá que conozca el gato, ¿no? Bueno, es una situación sumamente delicada, Valentín, sí, la que se da allí con esta docente, que le reclama al alumno, que le agradezca y que le pida perdón,
por haberla denunciado, dice ella, ante el director en ese mail a la que yo les hacía referencia. Ante esta situación, como ustedes escuchan allí, una inspectora le decía, bueno, docente o profesora, retírese porque obviamente estaba bastante violenta. La mujer llega a romper un vidrio de la dirección del centro educativo y allí se llama al 911. Llega la policía. ¿Qué dice la docente a la policía? Bueno, textual, según el documento oficial al que accedió Telemundo, bueno, que se había salido de sus cabales, que sufría de depresión. Llegó también una emergencia médica que constató las lesiones de la madre, le dio el alta en el lugar y al alumno también. A esta hora están en el médico forense, producto de la investigación que abrió la Fiscalía de Flagrancia, pero también los médicos de guardia que atendieron a la docente, bueno, allí le diagnosticaron que pudo haber sufrido un posible brote psicótico. A la derrota de la izquierda en Chile y el triunfo contundente de la derecha. Bueno, en primer lugar, ojalá que sea todo para bien del pueblo chileno, que la resultancia es muy contundente, ¿no? Más de casi 20 puntos de diferencia en un balotaje habla de una opción clara por el candidato que termina ganando. Yo espero que también se generen como algunas reflexiones al interior de la izquierda chilena y sudamericana, porque tal como decía Leo, el gobierno Boric tenía una apuesta muy fuerte a la constituyente, a reformar la constitución de la dictadura pinochetista. Lamentablemente eso no prosperó, y gobernar con un Congreso sin mayoría propia para Boric se le hizo muy complicado. Y en ese sentido, esa discusión que muchas veces ha circulado en la izquierda latinoamericana y de la cual la izquierda uruguaya a veces tampoco escapa, es bueno, si para los gobiernos de izquierda hay que radicalizar la agenda o hay que de alguna manera tratar de acompañar el proceso de la sociedad generando mayores condiciones para cambios importantes que atiendan por situaciones de desigualdad, situaciones de vulnerabilidad social, etc. Creo que bueno, hay otro ejemplo más de que no basta ese esquema, de que para los gobiernos de izquierda no es solamente radicalizarse y de alguna manera torcer más a la izquierda, porque eso agota muy rápidamente el menú de opciones que tiene un gobierno y que en realidad la situación es más compleja. Yo estoy viendo una Latinoamérica o una Sudamérica que lentamente está virando rápidamente hacia la derecha, con Argentina primero, Chile, lo que sucede también con la derrota del proceso del movimiento al socialismo en Bolivia. Hay una elección muy complicada ahora en Colombia. Esperemos que entre Uruguay y Brasil y con México sigamos teniendo una perspectiva de 4 o 5 años con gobiernos de centro-izquierda, que es de alguna manera lo que marca un interés por la situación regional y sobre todo una preocupación por lo que está pasando en estos momentos, ni que hablar con Venezuela, pero lo que está pasando con la estructura esta de hostigamiento a otros países, la injerencia que está haciendo el gobierno de los Estados Unidos sobre procesos electorales. Creo que eso es preocupante y habría que prestarle un ojo también. Estamos en la zona del puerto de Piriápolis. Sigue la historia, con sus distintos capítulos, la historia de Francisca. Sí, los escuchaba claramente. Era Francisco en su momento, pero es Francisca más que confirmado, que además está dando un espectáculo, pero tremendo aquí, para que el público disfrute. Y a mi lado tengo a Richard Tesore, de SOS Rescate de Fauna Marina. Richard, recién te preguntaba y me decías que van más de 50 días. Sí, más de 50 días y bueno, y el estrés es cada vez más grande, ¿no? Que tenemos también, digo, está perfecta de salud, pero bueno, es un cachorro, que como lo ves, está jugando con basura, es complicado. Eso te pone mal, ¿eh? Te estresa a ti también, ¿no? Porque es lo que venía observando. Que se vaya a comer la bolsa grande esa de plástico puede significar una obstrucción intestinal y que se muera. Entonces no es... Tratamos de levantar la basura, pero sabemos lo que es, ahí está con la basura, con una bolsa negra en la boca, que bueno, no va a ser fácil esto. Pero Francisca se la ve muy cómoda, placentera, en esta zona, o sea, se cambió, no está en la Plaza de la Rinconada, está aquí en la zona del puerto. Se está en el puerto y está con los demás lobos, digo, la han aceptado bien, ese no es un problema. El problema es el funcionamiento del puerto, que se está adaptando también, a veces salen las partes de maniobras y bueno, es un lugar por lo menos que tiene vigilancia 24 horas, que eso está bueno. Hay todo un equipo de la Administración Nacional de Puertos y la prefectura que está permanentemente, lo cual nos da a nosotros un descanso después de casi 50 días de trabajo. ¿Cuánto tiempo más puede pasar aquí? Y por lo menos un mes más, sin lugar a dudas, porque están más de 100 kilos, 120 kilos, y bueno, lo que va a hacer cuando siga bajando de peso, bueno, la necesidad, a veces ahí estamos eligiendo la basura. Pero con un sentido de pertenencia en relación a Piriápolis tremendo. Sí, yo creo que sí. Eso no hay duda de eso. Se siente en su casa, muy cómoda, va y viene, sale del puerto, entra nuevamente. Y bueno, y el que saliera de la playa permite también todas las actividades naturales de la playa que se están dando ahora de la temporada, ¿no? Justamente eso, los riesgos ante el inicio de la temporada, ¿qué es lo que puede implicar también? Todo lo que es deporte náutico, jet ski, digamos, todas las actividades náuticas propias de la Rinconada de Piriápolis, son el gomón, botes a vela, cualquier cosa que la pudiera impactar, ¿no? Está chipeada, está con un GPS, pero ¿sabés a ciencia cierta dónde está, en qué momento, en qué lugar? Está muy fácil identificarla, vos sabés que la gente la sigue todo el día.
y eso hace que sea también fácil de identificar, ¿no? Porque vienen excursiones, viaja la gente del exterior, piden preguntas a ver si va a estar para venir a verla. Este ha sido el boom, digamos, creo que es va a ser el personaje de la temporada, sin lugar a dudas. Richard, agradecerte una vez más. No, gracias a ustedes por estar aquí. Y bueno, y recomendar a la gente, siguen apareciendo animales en toda la costa, recordarles no acercarse, dejarles espacio para que puedan salir a descansar. Tenemos uno en Manantiales, hay otro en la parada 22 de la Mansa de Punta del Este, en José Ignacio también. Entonces dejarles espacio, simplemente alejarse un poco, sacar la foto con zoom, no necesitamos acercarnos tanto y hablar, alejar la mascota, ¿no? Gracias.